Este día vamos a conversar sobre los dos mayores pecados. Si el día de ayer aprendimos sobre los dos mandamientos principales, vamos a descubrir que hay dos pecados principales que van en contra de esos dos mandamientos, de los que dijimos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, a partir de ahí, y nos lo decía nuestro pastor, vamos a evaluar todo lo demás, que es el principio del amor. Si al final lo resumimos en uno solo, también podemos hacerlo. El amor a Dios y el amor al prójimo es uno solo. Así que vamos a orar para entrar al tema de hoy. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, hoy queremos suplicar que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos ayude a comprender este problema del pecado, que es mucho más grande de lo que muchas veces nosotros creemos. Así que abre nuestros ojos, ilumínanos con tu palabra y llévanos hacia nuestro Señor Jesús. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, recordando las palabras del Señor Jesús, que ya comentábamos ayer y que leíamos sobre los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, ¿por qué el tema de hoy tiene que ver con los dos grandes pecados? ¿A qué se refiere esto? Dos grandes pecados. ¿Y por qué es importante tenerlo en mente? Porque vamos a descubrir cómo se contrastan con lo que ya nuestro Señor Jesús ha enseñado. Muy bien, si amar a Dios es la relación que se ha llamado vertical, si amar a Dios es lo primero y amar al prójimo, la relación horizontal, es lo que sigue, entonces quiere decir que las faltas o los errores más grandes están relacionados ahí verticalmente y horizontalmente. Hay un ataque hacia ese amor a Dios, hay una suplantación, hay una sustitución. Entonces, en vez de amar a Dios, la gran pregunta es, ¿a quién estoy amando? ¿Qué estoy amando? Porque fuimos creados para amar, fuimos creados para responder a algo, a alguien. Fuimos creados para admirar a alguien. Pero entonces, si yo no voy a amar a Dios, no lo voy a admirar a Él, no lo voy a responder a Él, entonces ¿a quién voy a responder? ¿A quién voy a amar? Claro. Y luego, como respuesta a ese amor a Dios, fuimos llamados también a una relación con nuestro prójimo y con eso tienen que ver los dos grandes pecados. Bueno, wow. Vamos a ir a un texto que se nos cita aquí en nuestra lección para que le demos nombre a estos pecados. Vamos a comenzar con uno que es el Salmo 135, con uno de los textos. Y, pastor, a veces creo que no hemos relacionado bien este pecado con eso que estábamos comentando con el tema del amor. Pero vamos a ir a Salmo 135, dijimos, y vamos a leer los versos 13 al 19, que nos dicen de la siguiente manera. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Llama la atención que el pasaje contrasta dos visiones del mundo. Una, bendecir a Dios, es decir, servir al Señor, y otra, ir tras los ídolos que no son nada. En este caso se nos habla de ídolos, idolatría. ¿Es esto, pastor, ese pecado que atenta contra nuestro amor a Dios? Bueno, es que realmente tenemos que preguntarnos, porque en el Antiguo Testamento nosotros notamos que era bien recurrente eso, que Israel se iba tras otros ídolos. Dios una y otra vez lo está llamando, está contendiendo con esos ídolos. El día de mañana vamos a estudiar qué hay detrás de los ídolos, pero ahora el tema o el punto es que el seguir a un ídolo llevaba a la idolatría. ¿Y por qué el pueblo de Israel? Nosotros leemos que Baal, que Acera, que Astarte, y a veces no entendemos muy bien cómo eran esos dioses. De paso, hace unos días estaba viendo unas imágenes de las figuras de esos dioses, y yo vi esas imágenes, ahora las vemos, bueno, al menos como yo las veo, y no eran grandes cosas, no eran grandes esculturas, tal vez como
las que pintó o como esculturas que hizo Miguel Ángel, por ejemplo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo seguía a esos ídolos? Es por lo que prometían esos ídolos. Ellos prometían satisfacer las necesidades del ser humano. A veces uno piensa, bueno, el pueblo de Israel, ellos eran locos, estaban desorientados, ¿cómo dejaban a Dios para ir por Baal? Pero es que no es solamente que seguían a ese ídolo que se manifestaba ahí, una imagen, sino por lo que Él les prometía, cosa que en la Biblia se atribuye que lo da Dios, pero entonces las personas dejaban de buscarlo en Dios y lo buscaban en otro lugar. En vez de amar a Dios, entonces al final estaban ensalzando algo que no era Dios y al final se estaban ensalzando a sí mismos. Es lo mismo que hizo la serpiente allá en el Edén con Eva, le dijo, seréis como Dios. Entonces la idolatría es tan mala porque quita a Dios de la escena y lo suplanta y pone a algo más o a alguien más en lugar de Dios. Y tristemente los seres creados podemos tener ese peligro, el mismo peligro que tuvo Lucifer en el cielo, seré como el Altísimo, o es más, voy a estar encima del Altísimo. Eso era idolatría, es buscar satisfacer los deseos básicos que Dios ha puesto en nosotros, deseos de pertenencia, de amor, de etcétera, un montón de cosas que son legales, que Dios ha puesto, pero que las tratamos de buscar fuera de Dios. Esa es la situación que vivió el pueblo de Israel. Ahora, pastor, eso me lleva a preguntarme, ¿será que a veces ese buscar otras alternativas, buscar otros dioses, que nosotros ya no los tenemos de piedra, de oro, digo de oro no en el sentido de una figura, pero tal vez el oro sí sea un dios para muchos de nosotros, el dinero, está relacionado con el hecho de que no queremos vivir dentro de las reglas del pacto y por lo tanto no cumplir con los grandes mandamientos del amor? Porque al final, aunque los hemos resumido y está claro, esos mandamientos sí tienen ciertas condiciones y se lo hace claro el Señor Jesús al joven rico. En el caso de los mandamientos que corresponden a los seres humanos, a la relación horizontal que usted nos decía antes, honrar padres, no matar, no robar, no adulterar, no dar falso testimonio. Con respecto a Dios, no tener otros dioses, no tomar su nombre en vano, acordarnos del sábado. ¿Será que en realidad lo que queremos es liberarnos de eso y por lo tanto es una falta contra el amor? Bueno, lastimosamente sí. En realidad el inicio del pecado fue el egoísmo, porque el inicio del pecado era liberarse de Dios para yo poner mis propias reglas, para yo poner mis propias condiciones. Y ese fue el problema de Lucifer en el cielo, ese fue el problema de Eva en el Edén, porque si la serpiente viene y le dice, seréis como Dios, o sea, ya no necesito a Dios, ya yo soy Dios, o sea, no lo necesito a Él, así que yo hago mis propias reglas, yo decido cómo me relaciono con otra persona, porque yo soy el que decido, y es un deseo de independencia que hay en el ser humano, pero recordemos que todo esto está basado en el libre albedrío, en el libre albedrío que Dios puso. Okay, Dios crea por amor, Él es amor, y Él espera que yo lo ame porque tiene que haber una reciprocidad. No es que a Dios no le importa si yo lo amo o no lo amo, no. Él espera que yo lo ame, pero Él no puede forzarme que yo lo ame. Incluso Él dice, mira, tú quieres amarte a ti mismo, quieres amar otra cosa y no a mí, tú tienes todo el derecho, estás libre de escoger, pero tienes que saber que van a haber consecuencias. Es lo que mirábamos nosotros en toda la historia sagrada que tenemos registrado en la palabra de Dios. Así que creo, hermano Gerson, volviendo a resumir este punto, la idolatría tiene que ver al final con la decisión que un ser toma de darle la espalda a Dios y suplantarlo, poner otra cosa en su lugar y crear sus propias reglas fuera de las que Dios ya ha establecido. Y eso se va a ver en la relación con el prójimo. Entonces ya el prójimo ya no me interesa, ya yo lo trato como yo quiero, porque ya no es basado en los principios del amor y en los mandamientos que Dios
que Dios ha dado. Y eso me lleva justamente a esa parte, porque en el Antiguo Testamento es muy claro que Dios siempre hizo llamados a lo que hoy comúnmente llamamos justicia social, el cuidar de los demás, el hacer algo por la sociedad. Y para Dios esto es muy importante, es una cuestión que tiene que ver con el amor, ya lo dijimos y se ha repetido porque es importante destacarlo. Pero pastor, cuando hablamos sobre el trato a los demás, cuando hablamos sobre cómo a Dios le interesa eso, ¿por qué no podemos amar a Dios sin amar a los demás? ¿O por qué cuando no amamos a los demás estamos demostrando realmente que no estamos amando a Dios? Curiosamente, inevitablemente la idolatría llevó al pueblo a problemas entre ellos mismos, sí, a las injusticias, a la opresión. Por eso un tema recurrente nuevamente, o sea que se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento, es ayudar a la viuda, al huérfano, al pobre, no hacer. ¿Por qué? No hacer opresión, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando quitamos a Dios de la escena, del lugar que le corresponde, entonces quedamos gobernados a nuestro propio capricho y ahí ya no nos interesa el prójimo, el egoísmo se ha implantado en el corazón. Entonces a mí lo que me interesa, esta persona yo la uso de escalera, la uso de cuña para llegar a donde yo quiero llegar. Tristemente era lo que estaba pasando en el pueblo de Dios en aquel tiempo y se hizo evidente a tal punto que Dios muchas veces tuvo que, muchos juicios que vinieron a su pueblo fue basado en la manera como ellos estaban tratando a su prójimo, ya no les interesaba más porque ya no estaba el amor de Dios en su corazón. Es bien interesante y es lo mismo que vemos hoy en la sociedad. Sí. Entonces vean que cómo resolver la opresión, cómo resolver la extorsión, cómo resolver todas estas cosas en el mundo, la pobreza, y hacemos plan, el mundo hace métodos y todo, pero no funcionan, porque realmente la única manera como yo voy a poder tener un interés genuino, real, verdadero por mi prójimo, es que yo tenga el amor a Dios en primer lugar en mi corazón. De ahí todo lo demás solo va a ser componendas, solo va a ser tratado, tan frágiles como telas de araña que se rompen por cualquier cosa. Entonces creo que ahí está el problema. La falta del amor a Dios lleva a la falta del amor al prójimo. Y si se quiere restablecer el amor al prójimo, hay que restablecerlo primero, que es el amor a Dios. Así que hoy hemos comprendido un poco más sobre estos temas que son tan importantes. Los dos mayores pecados están en esa relación, cómo nos relacionamos con Dios y con nuestros semejantes. Y esperamos que el Señor nos ayude. Y quisiera, pastor, que orara por nosotros para que nos ayude el Señor a examinar cómo hemos estado viviendo nuestro cristianismo, hablando propiamente de los cristianos, pero para toda la humanidad, que Dios abra nuestro corazón para entender que solo cuando Él sea el primer lugar en nuestra vida podremos llevar su amor a quien lo necesita. Amén. Padre, gracias te damos nuevamente, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar estas lecciones. Gracias, Señor, porque nos invitas a ponerte en primer lugar, a seguirte a ti, a que tú seas primero en nuestra vida, porque nos damos cuenta, Señor, que si no te tenemos a ti en primer lugar, te suplantamos por cualquier otra cosa que solamente conduce a la destrucción de las relaciones aún entre nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, para tener interés genuino, verdadero, por aquellos que nos rodean, en el nombre de Jesús. Amén.